Buenos días chicos, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que están viendo este video. El día de hoy vamos a empezar con esta nueva metodología a través de videos de YouTube. Nos vamos a apoyar también de esto a través de la plataforma de Classroom para la presentación sobre todo de los deberes que estarán explicados al final de este video. Ok, vamos a hablar de los modos de producción que ya habíamos hablado alguna vez. Yo ya les había hablado acerca de esto, y básicamente son las formas que tienen las personas para producir, ¿no? Pero como es clase de historia, vamos a verlo desde el punto de vista histórico. Tenemos que a lo largo de la historia, de acuerdo al pensamiento, sistemas políticos, creencias religiosas y avances técnicos de la época, las sociedades han aplicado distintos modos de producción, afectando así la forma en la que el individuo se relaciona con el trabajo, con el Estado y hasta con su propia familia, ¿no? O sea, cómo se relaciona un individuo con otro. Aquí tenemos tal vez algunos de los más conocidos, ¿no? El esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, cómo fuimos avanzando del uno al otro, ¿no? Sobre todo en este caso estamos viendo la fuerza laboral. Primero tenemos el primer modo de producción va a ser la comunidad primitiva. Primero, porque es primitiva, básicamente por lo que estamos viendo. Se da desde el Paleolítico y el Neolítico, es decir, en la prehistoria, y se dan como las primeras formas de relación social que tenemos los seres humanos. Al inicio en el Paleolítico lo dividimos en dos, en Paleolítico y en Neolítico. Y en el Paleolítico, porque se basa en la caza, como justo estamos viendo aquí en la imagen, en la caza y en la recolección de productos. Entonces, en la comunidad primitiva, ¿por qué se llama comunidad? Porque toda la comunidad se preocupa por el resto. Es decir, supongamos que este personaje de aquí se hiriere, no puede salir a cazar. El resto de sus compañeros que salen a cazar y que salen a recolectar le darán el alimento a esta persona, ¿no? Igual si hay una persona anciana y eso. Entonces es una comunidad, todos trabajan por el bienestar de todos. En el Neolítico, en cambio, tenemos, gracias a la invención sobre todo al sedentarismo que se permitió gracias a la revolución agrícola, descubrimos nuevas formas de la crianza de animales y demás modos de producción. Entonces eso permite que en el Neolítico se siga manteniendo esta comunidad primitiva en el que todos colaboran por el bienestar de todos, los que producen a los que no pueden producir, pero sobre todo de forma familiar, ¿sí? Entonces nos preocupamos del bienestar de todos dentro de este núcleo de manera familiar. Esta familia por los miembros, esta otra familia por sus miembros y esta otra por sus miembros, ¿sí? De esa manera se sigue manteniendo una especie de... O sea, no existe aquí la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Todos trabajan por el bien de todos. Avanzamos y llegamos al esclavismo, ¿no? El esclavismo se va dando... Estos modos de producción también tienen íntima relación con las edades de la historia. Entonces, en la prehistoria podíamos ver la comunidad primitiva, y entrando a la historia, la primera edad, que es la edad antigua, tenemos la principal forma de producción, que es el esclavismo, ¿ya? Entonces nace la explotación del hombre por el hombre, es decir, un hombre explota a otro hombre. La clase dominada se llama esclavo. En la anterior no teníamos clases sociales, ¿no? La clase dominante, amo o esclavista. La fuente de la riqueza es el esclavo. ¿Qué quiere decir? Que quien es más rico, el que más esclavos tiene. Teníamos dos formas de llegar a ser esclavo: los prisioneros que quedaban después de una guerra, o las personas que no podían pagar deudas. La tercera forma de producción que tenemos es el feudalismo. Hablamos que pasa de ser un esclavo preso a un esclavo libre, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero las clases sociales. La clase dominada es el siervo, son básicamente ellos, los trabajadores. La clase dominante es el señor feudal. La fuente de la riqueza son los feudos. ¿Qué son los feudos? Esto que vemos en la imagen, es decir, la tierra con las personas que labran esa tierra, los animales, las fuentes de agua, todo eso formaba un feudo. No es solo la tierra, sino todo lo que tiene dentro de esa tierra, o sea, toda esa producción. Y obviamente es la fuente de la riqueza, porque quien tenga más feudos o el feudo más extenso será por lo tanto el más rico.
Supuestamente se ofrecía protección a través del trabajo eterno o hasta la muerte. El señor feudal creaba un castillo, buscaba una defensa. La Edad Media fue una época bastante oscura donde hubieron muchos crímenes y demás, por eso la gente buscaba protección en sus feudos. Y a través de eso, pues ellos tenían que trabajar siempre, rendir tributos, dar parte de su producción, etcétera, etcétera. Como habíamos hablado, el feudalismo está estrechamente relacionado con la Edad Media. La pirámide social en el feudalismo se dan, bueno, los reyes y también los señores feudales. Bueno, el poder del rey disminuye porque el poder del rey está distribuido en los distintos señores feudales, porque el territorio, el reino, está dividido en feudos que el rey tiene que repartir a los señores feudales. Luego viene la nobleza, alta y baja nobleza. Luego viene el clero, alto y bajo clero. Y por último están los campesinos o siervos. ¿Ok? Mientras están dando estas formas de producción principalmente en Europa, nosotros en América estamos teniendo otras formas de producir, ¿no? Primero, que no se usaba moneda, no existía el intercambio monetario. ¿Cómo se hacía para obtener los productos que uno deseaba? A través de lo que en nuestro territorio se conoce como trueque, ¿no? Es el intercambio de la producción por la producción. Yo tengo papas, dame choclos. Intercambio tal vez este quintal de frijol que tengo por unos zapatos, etcétera, ¿ok? Y aquí mantenemos también lo que teníamos en la comunidad primitiva, sobre todo en el neolítico, la reciprocidad de parentesco. Quiere decir que la familia se preocupa por la familia. Seguimos teniendo una especie de comunidad primitiva en América, ¿no? La comunidad primitiva en América se basaba en tres formas de producir: la producción agrícola, la producción minera y la producción de manufactura. En cuanto a la producción agrícola, tenemos los productos de América, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos la papa, el maíz, tomate, aguacate, en otros países palta, ¿no? Aquí se llama melloco, el cacao, la yuca y distintos granos, ¿no? Y muchos más. También fuentes de proteína como la llama, el cuy, y obviamente pescado. En cuanto a minería, tenemos la explotación principalmente de oro, recordando que el oro para ellos no tenía un valor comercial. El oro era para los dioses. El oro era algo que se tenía que obtener de manera obligatoria para poder adorar a sus dioses y para la religión en sí. ¿Okay? Quiere decir que el oro tenía un valor meramente espiritual, no tenía un valor comercial. Entonces ellos sí tenían constantemente esa búsqueda por el oro, pero ya les digo, servía principalmente como un valor espiritual. En cuanto a manufactura, tenemos varios tipos de manufactura, principalmente la cerámica, que les permitió a ellos la cocción de alimentos y muchos objetos también. Y otra cosa muy importante fue los tejidos, ¿no? La industria textil, bueno, la manufactura textil. Vamos con si el feudalismo fue el tercer modo de producción, el mercantilismo sería el cuarto modo de producción, que aquí tal vez me faltó ponerles, es el cuarto modo de producción. El mercantilismo es el conjunto de ideas o doctrinas económicas desarrolladas durante los siglos XVI y XVIII. Para el mercantilismo estamos ya entrando en la Edad Moderna, ¿no? Estamos pasando de un poquito antes del descubrimiento de América hasta después del descubrimiento de América, según el cual la propiedad de un estado reside en el capital, ¿ok? El capital que puede acumular a través del comercio, ¿no? Bueno, claro que si nosotros hablamos de capital estaríamos hablando de capitalismo. Entonces, como estamos hablando de mercantilismo, vamos a decir las mercancías. Estas pueden ser oro, pueden ser plata, bueno, cualquier metal precioso, pueden ser propiedades, pueden ser productos, estos productos como los agrícolas, también pueden ser esclavos, que en ese entonces eran considerados un producto, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas mercancías,
cuando un estado puede acumular todas estas mercancías, pues ya empezamos a hablar de mercantilismo. ¿Cuáles eran los objetivos del mercantilismo? Primero, la acumulación de metales preciosos, principalmente oro y plata. El impulso del comercio exterior, es decir, el comercio, bueno, como ya están descubriendo América, entonces el comercio entre las Indias y Europa, y también un poco África. Medidas: fomento de las manufacturas, ¿no?, de la producción manufacturera, sobre todo en Europa. Fuertes impuestos aduaneros, tanto al ingreso como a la salida de productos, y la explotación a las colonias, como podemos ver en la imagen. Esa explotación se daba muchas de las veces de dos formas, ¿no? Tenemos principalmente la encomienda y la mita. La encomienda consistía en asignar un terreno a una comunidad de indígenas, a un español, quien recibía el nombre de encomendero. Los indígenas debían trabajar y pagar tributos, los cuales generalmente se cumplían entregando productos agrícolas como algodón y maíz. Podemos ver aquí que esta encomienda es una forma muy similar a lo que teníamos en el feudalismo. Es un tipo de relación similar al feudalismo. Mientras que la mita consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los indígenas y negros debían cumplir realizando actividades mineras, agrícolas, en obras públicas y domésticas. Generalmente esto se lo realizaba para el trabajo que era que necesitaba de muchísimo esfuerzo, ¿no? Un trabajo muchas de las veces en condiciones infrahumanas. Se escogía ciertos miembros de un pueblo, de una comunidad, que tenían que ir a trabajar gratuitamente por cierto tiempo. En teoría era pagado, ¿no? En teoría era pagado. Al final vamos a ver una caricatura al respecto de eso. Bueno, esto permite tener algo que se llama comercio triangular. En América, en todos los territorios que habían sido conquistados por los españoles, tenemos la producción y el envío de materias primas. Principalmente en Europa, las manufacturas, entre las más importantes las armas, y en África los esclavos, ¿no? Que habían otros productos que sí, que en América había algo de manufactura, sí, pero estos eran tal vez los principales productos. Esto se llamó el comercio triangular, y el comercio triangular permitiría la acumulación originaria, de lo cual vamos a hablar después. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver la pirámide social durante el mercantilismo. Bueno, tenemos el rey, alto clero y nobleza, medio clero y nobleza, bajo clero y nobleza, ¿no? Todos estos grupos privilegiados. En los grupos no privilegiados tenemos los ricos comerciantes, banqueros. Lo que se va formando ya está este grupo social llamado burguesía, que ya lo habíamos visto, se está empezando a formar aquí. Tenemos pequeños artesanos, quienes creaban ciertos productos, principalmente se dedicaban a la manufactura, y en el último estrato tenemos los pobres, los campesinos, y también los esclavos, que eran la mano de obra y las masas de multitudes que que obtenían la materia prima. Ok, ¿qué es esto de la acumulación originaria? Se dan cuenta ciertos imperios, sobre todo, que deben de acumular una gran riqueza para dar inicio a un proceso que, bueno, luego se llamará capitalismo, y también a la industrialización y muchas otras cosas, pero empiezan a tener un objetivo, que es acumular riqueza mediante la obtención principalmente de oro, y el oro servía, ustedes saben, para crear moneda. Entonces, la creación de moneda o la creación de capital debía de tener una acumulación que le diera origen, y por eso se llama acumulación originaria. He puesto esta caricatura aquí que dice, no, efectivamente la economía va bien, lo que va mal es el reparto. Entonces, si bien en América hubo mucha riqueza, los imperios europeos buscaron explotar de la manera más desigual, llevarse toda la riqueza, y que los indígenas, esclavos negros, dieran inclusive hasta su vida o murieran en el proceso de entregar las riquezas a estos, ¿no? Por eso en Europa se dio la revolución industrial. Por eso Europa hasta el día de hoy tiene un mayor o un mejor proceso económico, debido a esta acumulación originaria, ¿no? Ellos, para acumular algo, debemos de dejar sin eso al resto. Haciendo un ejemplo más básico, hagamos de cuenta que cada uno volvemos a clases y cada uno tiene de colación $1. Para que podamos decir que una persona sea rica,
debe de haber una acumulación de ese dinero. ¿Qué quiere decir? Que una sola persona tiene que quitarle ese dinero al resto. Entonces la distribución más o menos hubiera sido como que les quita 99 centavos a cada uno, les deja un centavo. Hay riqueza, sí hay riqueza, pero la distribución no es equitativa, pero eso permite a esta persona de cierta manera progresar, ¿no? A través del esfuerzo de los otros. Eso fue llamado acumulación originaria. Bueno chicos, eso ha sido todo en cuanto a la clase. El deber va a ser muy sencillo, súper sencillo. Simplemente vamos a hacer esta actividad pequeñita aquí que tenemos en la página 139 del texto. ¿Ok? Es un deber de investigación. Van a investigar, por favor, quiero que lo hagan muy bien, teniendo en cuenta que el deber es muy pequeño. Van a tener que tomar fotos al trabajo que lo van a hacer a mano y lo suben en el Classroom, ¿no es cierto? En la parte donde presentan su tarea. Muchas gracias por haber prestado atención a este video y que tengan un bendecido día.